Mis crueles padres me trataron como a una hijastra en el funeral de mi abuela. El abogado leyó el testamento, heredé todos los 150 millones de dólares, mientras que ellos no recibieron nada. La cara de mi hermano menor se puso roja de rabia. Dame el dinero para mi negocio o te arruinaré la vida, amenazó. Me mantuve tranquila, sonreí y les entregué una bolsa. Aquí tienen lo que se merecen. La abrieron, sus rostros se torcieron de horror. Mi madre se desmayó, mi padre palideció y mi hermano gritó. Las lágrimas corrían por sus rostros. Yo solo me reí y me alejé. Nunca entendí realmente lo que significaba ser invisible hasta que me convertí en parte de mi propia familia. Desde el momento en que tuve la edad suficiente para reconocer el amor y el favoritismo, supe que siempre estaría en segundo lugar después de mi hermano menor, Liam. No importaba lo que hiciera, lo mucho que trabajara o lo mucho que lograra, nunca era suficiente. Liam era el niño de oro, el que mis padres adoraban, mientras que yo solo estaba allí. Al crecer en Nueva York, nuestra familia vivía en el lujo. Mi padre, Charles Reynolds, había construido un negocio respetable y mi madre, Margaret, se enorgullecía de hacer alarde de nuestra riqueza en extravagantes reuniones sociales. Pero a pesar de todo el dinero, nunca me sentí rica, ni en amor ni en aprecio. Liam, por otro lado, era tratado como la realeza. No podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Si fracasaba en la escuela, era porque los maestros eran injustos. Si se metía en problemas, era porque sus amigos lo habían descarriado. Si malgastaba dinero, era porque merecía disfrutar de la vida. Pero yo, se esperaba que fuera perfecta, responsable, que arreglara los problemas que él creaba. Pasé mi adolescencia ahogándome en expectativas, sobresaliendo en lo académico, esforzándome más allá de los límites, todo con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mis padres finalmente me vieran. Pero nunca lo hicieron. En el momento en que Liam mostraba el más mínimo interés en algo, toda la atención se centraba en él. Y cuando obtuve mi título en finanzas y conseguí un prestigioso trabajo como analista financiera, mis padres apenas lo reconocieron. La única respuesta de mi madre fue, «Qué bien, querida, pero ¿escuchaste que Liam está considerando abrir su propio negocio?» Liam, el que nunca había tenido un trabajo real, nunca se había tomado la vida en serio, de repente estaba planeando un negocio. En ese momento supe que mis padres harían lo que fuera necesario para financiarlo, incluso si eso significaba agotar hasta el último centavo de su dinero. Pero lo que no esperaba era la decisión de mi abuelo. Henry Whitmore era un multimillonario hecho a sí mismo, un hombre que había trabajado duro por todo lo que tenía. A diferencia de mis padres, nunca creyó en repartir riqueza a quienes no se la ganaban. Siempre había sido amable conmigo, un sistema de apoyo silencioso en una familia que apenas reconocía mi existencia. Cuando falleció, lo lloré profundamente. Pero nada podría haberme preparado para las noticias que siguieron. En su testamento, mi abuelo dejó toda su fortuna de 150 millones de dólares a mí. Ni un centavo para mis padres, ni un centavo para Liam. Todo era mío. En el momento en que el abogado lo anunció, la habitación cayó en un silencio ensordecedor. Mi madre palideció, mi padre apretó los puños y Liam me miró como si le hubiera robado algo. Su rostro se torció en incredulidad y rabia, como si la sola idea de que yo fuera digna de tal herencia fuera absurda. Esto debe ser un error, murmuró mi padre, su voz peligrosamente baja. Papá no haría esto. Pero lo había hecho. Había visto por lo que había pasado, había reconocido mis esfuerzos y, en su acto final, me había elegido a mí por encima de ellos. Por primera vez en mi vida, sentí que finalmente me veían. Por supuesto, mis padres no iban a aceptar esto. No gritaron, no hicieron un berrinche, no de inmediato. En cambio, interpretaron sus papeles a la perfección. Mi madre lloró, hablando de cómo la familia estaba en serios problemas financieros, cómo el negocio había sufrido pérdidas, cómo mi padre estaba luchando. Bárbara, nos estamos ahogando, suplicó con voz temblorosa. Los planes de negocios de Liam eran nuestra última esperanza. Liam no habló al principio. Simplemente me miró con ojos fríos y calculadores. Y luego, con la voz más suave que jamás le había oído usar, dijo, no abandonarías a tu propia familia, ¿verdad? Y así, caí en su trampa.
Había pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor de mis padres, de demostrar que era digna de su afecto. Así que cuando me rogaron que los ayudara, me convencí de que esta era mi oportunidad. Tal vez esta vez, si hacía lo correcto, finalmente me amarían como amaban a Liam. Así que cedí. Entregué toda la herencia, creyendo cada palabra que decían sobre problemas financieros y deudas agobiantes. Firmé hasta el último dólar, pensando que estaba salvando a mi familia. Y por un breve momento, pensé que había hecho lo correcto. Pero esa ilusión se rompió rápidamente. Pasaron los meses y nada cambió, excepto por el hecho de que mis padres y Liam eran más ricos que nunca. Compraron nuevas mansiones, autos deportivos, ropa de diseñador, tomaron lujosas vacaciones, mientras yo seguía trabajando día y noche, luchando por construir mi propia vida. No había deudas, no había problemas financieros. Me habían mentido. El golpe final llegó cuando escuché una conversación entre Liam y uno de sus turbios socios comerciales. Había estado lavando dinero a través de negocios inmobiliarios ilegales, obteniendo ganancias sucias mientras fingía ser un emprendedor en apuros. Había usado mi herencia como tapadera para sus crímenes, y mis padres habían participado voluntariamente. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era su hija. Era su peón. La ira hirvió dentro de mí, más profundamente de lo que jamás había sentido. Había pasado mi vida tratando de ganarme el amor de personas que me veían como nada más que un activo financiero. Y había terminado. Esa noche tomé una decisión. Iba a recuperar todo. No me importaba lo que hiciera falta, no me importaba qué líneas tuviera que cruzar. Liam me robó, mis padres me usaron, y ahora era mi turno de jugar el juego. Así que hice las maletas, salí de la casa y nunca miré hacia atrás. Sabía que no me detendrían, no hasta que necesitaran más dinero. Y cuando llegara ese momento, descubrirían la verdad. La hija a la que ignoraron, a la que manipularon y robaron, ya no era débil. Iba por ellos. Alejarme de mi familia debería haberse sentido liberador. Pero al principio sentí como si hubiera perdido todo. Durante años me había permitido creer que si seguía dando, si seguía demostrando mi valía, finalmente me amarían como amaban a Liam. Pero eso no era más que una fantasía. La realidad era dura. Me habían usado, manipulado y descartado en el momento en que no me quedaba nada que dar. Me mudé a Los Ángeles, decidida a reconstruir mi vida desde cero. Con mi experiencia como analista financiera, encontré un buen trabajo, uno que pagaba lo suficiente para mantenerme. Pero incluso mientras intentaba seguir adelante, la ira nunca me abandonó. Cada vez que pensaba en los millones que había entregado tan ciegamente, en las mentiras, el engaño, la traición, ardía dentro de mí. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía dejar que se salieran con la suya. Liam había construido su imperio sobre el fraude y la corrupción, utilizando mi herencia para financiar sus actividades ilegales. Mis padres lo habían permitido, gastando el dinero de mi abuelo como si fuera su recompensa personal por años de descuidarme. Y se habían reído a mis espaldas, celebrando su victoria mientras yo luchaba. No, no iban a salir ilesos. Empecé con la investigación. Si iba a destruirlos, necesitaba entender exactamente qué tan profunda era su corrupción. Tenía algunos contactos de mis años en finanzas, personas que habían visto de primera mano el lado sucio de los negocios. A través de ellos, descubrí que las empresas inmobiliarias de Liam eran más que simples inversiones arriesgadas. Estaba involucrado en lavado de dinero, evasión de impuestos y negocios de tierras turbios con organizaciones criminales. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Me puse en contacto con el detective Morgan, un investigador privado con reputación de exponer fraudes financieros. Al principio se mostró escéptico, pero cuando le proporcioné los documentos iniciales que había reunido, se interesó de inmediato. ¿Me está diciendo que su hermano ha estado usando su herencia como fachada para lavar dinero?, preguntó, hojeando los archivos. Sí, dije con voz firme. Y mis padres lo han estado encubriendo. Me convencieron de entregar el dinero de mi abuelo, pero nunca se trató de salvar a la familia, se trató de financiar los crímenes de Liam. Morgan se recostó, estudiándome. ¿Y por qué presentarse ahora? Sonreí, pero no había calidez en ello. Porque quiero verlos caer. A todos y cada uno de ellos. Desde ese día en adelante,
Trabajamos en silencio durante meses. Morgan y yo construimos un caso contra Liam. Tenía conexiones que nos permitieron profundizar, descubriendo transacciones que Liam pensó que estaban bien escondidas, cuentas en el extranjero, ventas de propiedades falsas, documentos falsificados. Todo estaba allí, enterrado bajo capas de engaño. Mientras tanto, yo interpreté mi papel a la perfección. Fingí perdonarlos. Llamé a mis padres una noche, manteniendo mi voz suave, vacilante, tal como les gustaba que fuera. Mamá, papá, los extraño, dije, forzando un pequeño sollozo. Sé que las cosas han sido difíciles, pero no quiero perder a mi familia por dinero. Margaret jadeó y casi pude escuchar su emoción. Oh, cariño, nosotros también te extrañamos. Estábamos hablando de cuánto lamentamos lo que pasó. Mentiras, pero la dejé hablar. Ven a visitarnos, añadió mi padre. Hablemos en persona, como una verdadera familia. Una verdadera familia, qué broma. Pero acepté. Y una semana después, volé de regreso a Nueva York, entrando en la casa que una vez llamé mía. Todo se sentía diferente. Yo no era la misma chica a la que habían controlado todos esos años. Esta vez no estaba aquí para rogar amor. Estaba aquí para recuperar todo. Liam me saludó con su arrogancia habitual, mostrando una sonrisa como si ya hubiera ganado. Finalmente volviendo a tus sentidos, hermanita. Le sonreí. Algo así. Durante las siguientes semanas, interpreté mi papel a la perfección. Me senté durante sus conversaciones, asintiendo mientras hablaban de lo difíciles que habían sido las cosas desde que me fui. Nunca se disculparon, nunca reconocieron lo que me habían hecho. En cambio, me trataron como a una niña que regresaba después de una rabieta. Era repugnante, pero tuve paciencia porque sabía lo que se avecinaba. Una noche, Liam mencionó una oportunidad de negocio. Tengo algo grande en camino, dijo, girando su bebida perezosamente. Un trato exclusivo, pero necesito inversores. Ya que estamos de vuelta, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Actué vacilante. No lo sé, Liam. Acabo de empezar a ahorrar de nuevo. Margaret se inclinó, poniendo una mano sobre la mía. Oh, cariño, no seas egoísta. Somos familia, siempre nos cuidamos unos a otros, ¿verdad? Eso era rico viniendo de ella. Y así, Liam cayó directamente en mi trampa. Me ofreció un trato de inversión falso, prometiendo altos rendimientos. Me dio documentos para firmar, papeles legales, excepto que no estaban a su nombre, estaban a mi nombre. El tonto realmente pensó que podía usarme como chivo expiatorio si las cosas iban mal. Los firmé sin dudarlo. Lo que no sabía era que cada papel que firmé había sido modificado por Morgan. El trato no solo era falso, era ilegal. El dinero que se transfería no iba a una inversión, iba directamente a una cuenta marcada por actividad fraudulenta. Liam acababa de sellar su propio destino. La noche antes de que se desarrollara el plan, me senté en mi antiguo dormitorio mirando al techo. Durante años había soñado con este momento, el día en que finalmente vería a mi familia derrumbarse tal como me habían visto sufrir a mí. Los había amado una vez, les había dado todo y me habían desechado. Pero mañana ya no sería la hija a la que usaban. Mañana sería la razón de su destrucción. La mañana en que todo se derrumbó para mi familia, me desperté sintiéndome extrañamente tranquila. Había pasado meses planeando esto cuidadosamente, colocando cada pieza en su lugar, asegurándome de que no hubiera escapatoria para ellos. Y ahora todo lo que quedaba por hacer era ver cómo se desarrollaba la inevitable destrucción. Me senté a la mesa del desayuno con mis padres y Liam, escuchándolos hablar sobre sus próximas vacaciones a Europa, ajenos a la tormenta que estaba a punto de azotar. Margaret hablaba efusivamente sobre las últimas marcas de diseñador que quería comprar, mientras que Charles bebía su café como un hombre sin una sola preocupación en el mundo. Liam, siempre el tonto arrogante, estaba desplazándose por su teléfono, revisando el trato de inversión falso en el que pensó que me había atrapado. No tenía idea de que cada movimiento que había hecho había sido rastreado, documentado y entregado a las autoridades. El golpe en la puerta llegó justo a tiempo. Mi madre levantó la vista, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Estamos esperando a alguien? Charles apenas levantó la vista.
Probablemente otra entrega. No era una entrega. En el momento en que abrió la puerta, agentes federales inundaron la casa, con las armas desenfundadas, las voces agudas mientras gritaban órdenes. Liam Reynolds está arrestado por fraude, lavado de dinero y evasión de impuestos. La silla de Liam raspó contra el suelo cuando saltó, su rostro pálido, su arrogancia derrumbándose en un instante. ¿Qué demonios es esto? Se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo contra la pared, esposándolo. Mi madre gritó, corriendo hacia adelante, pero otro oficial la detuvo. Señora, quédese donde está. ¿Qué está pasando? Esto debe ser un error. La voz de mi padre se quebró, su tono habitual de mando mezclado con pánico. Me levanté lentamente, dejando mi taza de café con deliberación. Y luego, por primera vez en mi vida, los miré con total indiferencia. No hay ningún error, dije, viendo el horror aparecer en sus rostros. Liam ha estado lavando dinero durante años y ahora todo lo ha alcanzado. Liam giró la cabeza hacia mí, sus ojos muy abiertos por la traición. ¿Tú, de verdad pensaste que podrías atraparme en un trato ilegal y usarme como tu chivo expiatorio? Incliné la cabeza, fingiendo diversión. Deberías haber tenido más cuidado con tu papeleo, Liam. Su expresión se torció en una de pura rabia. Me tendiste una trampa. Me acerqué, mi voz fría y controlada. No te tendí una trampa, Liam. Tú te hiciste esto a ti mismo. Solo me aseguré de que la gente adecuada lo viera. Se abalanzó hacia mí, pero los agentes apretaron su agarre, empujándolo hacia la puerta. ¿Vas a pagar por esto, Bárbara?, gruñó. ¿Crees que eres tan lista? ¿Crees que puedes hacerle esto a tu propia familia? Sonreí. Obsérvame. Mientras los agentes lo arrastraban afuera, me volví para mirar a mis padres. Margaret estaba temblando, agarrándose el pecho como si la hubieran apuñalado. Bárbara, por favor, tienes que arreglar esto. Charles parecía a punto de explotar, su rostro rojo de furia. Haz algo, haz algo. Haz algo, repetí, riéndome suavemente. ¿Cómo qué? ¿Encubrir los crímenes de tu hijo? ¿Pagar a las autoridades? Me temo que te has quedado sin dinero, papá. Mi padre se quedó helado, la comprensión lo golpeó como un tren de carga. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Oh, olvidé mencionar, dije dulcemente, que firmaste todos tus bienes a mi nombre. Mi madre parpadeó. ¿Qué? Abrí la carpeta, hojeando los documentos. Los papeles que firmaste, los que pensabas que eran para un préstamo, en realidad eran acuerdos de transferencia de propiedad. Esta casa, sus cuentas bancarias, sus acciones, ahora son todas mías. Mi padre se tambaleó hacia atrás, su respiración salía en jadeos cortos. No, no, esto es imposible. Margaret dejó escapar un sollozo ahogado. Bárbara, somos tus padres, no puedes simplemente quitarnos todo. Me encogí de hombros. ¿Por qué no? Ustedes me lo quitaron todo a mí. Y luego, para sellar su destino, hice un último movimiento. Caminé hacia la puerta donde el agente principal estaba parado, viendo la escena desarrollarse. Por cierto, dije, volviéndome hacia él, tal vez quiera revisar los registros bancarios de mis padres. Tengo razones para creer que han estado canalizando dinero a cuentas en el extranjero. El oficial asintió, sacando su radio. Estaremos investigando eso. Mi madre dejó escapar un gemido, cayendo de rodillas. No, no puedes hacernos esto. Pasé junto a ellos, mis tacones repiqueteando contra el piso de mármol pulido, el mismo piso sobre el que una vez caminé como una hija olvidada, un peón, una tonta que pensó que el amor se podía comprar. Pero ya no. Mientras salía por la puerta, miré hacia atrás por última vez, mi voz tranquila, definitiva. Esta casa será embargada para finales de semana, dije. Yo empezaría a empacar si fuera ustedes. Y con eso, me alejé para siempre. Nunca miré hacia atrás. Mientras me alejaba de esa casa, la misma casa donde había pasado años siendo ignorada, maltratada y usada, esta vez no me iba como la hija desesperada que esperaba aprobación. Me iba como la que había ganado. Por primera vez en mi vida, era libre. Liam se había ido,
metido en la parte trasera de un vehículo federal, su destino sellado por su propia avaricia y estupidez. Había jugado un juego peligroso y había perdido. Y yo me había asegurado de ello. Mis padres, una vez tan poderosos, tan seguros, habían sido reducidos a dos personas patéticas y rotas que rogaban por misericordia. Era justicia poética, de verdad. Me habían quitado todo y ahora yo les había quitado todo a ellos. Dejé Nueva York esa noche, abordando un vuelo de regreso a Los Ángeles sin decirle a una sola persona. No había razón para quedarme. Había hecho lo que vine a hacer. Mi pasado estaba en ruinas, pero mi futuro nunca se había visto más brillante. Los meses que siguieron fueron tranquilos, pacíficos incluso. Por primera vez, no tenía que responder ante nadie. Me concentré en mi carrera, invirtiendo sabiamente, construyendo mi propio éxito, no el tipo heredado, sino el tipo ganado a través de la inteligencia y el trabajo duro. Esta vez, todo lo que tenía era mío. Ocasionalmente escuchaba susurros sobre mi familia. Su caída había sido rápida y brutal. Sin los negocios ilegales de Liam canalizando dinero a sus cuentas, mis padres habían perdido todo. Los bancos se apoderaron de los activos, la casa fue subastada y se quedaron sin nada. Lo último que supe fue que Charles y Margaret vivían en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, sobreviviendo con los ahorros que les quedaban antes de que se agotaran. No sentí lástima por ellos. Liam, como se esperaba, había sido sentenciado a 15 años en una prisión federal. El juicio fue rápido, la evidencia abrumadora, lavado de dinero, fraude fiscal, negocios ilegales. Había cavado su propia tumba y ahora no tenía escapatoria. No asistí al juicio, no tenía sentido. Lo imaginé sentado en su celda, pensando en cómo la hermana a la que siempre se había burlado y usado era la que lo había destruido. Me pregunté si se arrepentiría. Pero conociendo a Liam, probablemente todavía me culpaba, convencido de que yo había sido la villana en su historia. Estaba bien, porque ya no era su hermana. Pasaron 5 años antes de que los volviera a ver. No fue planeado. Hacía mucho tiempo que había seguido adelante, me había construido una nueva vida, rodeada de personas que realmente me respetaban. Había asistido a eventos de networking, ampliado mi cartera de negocios y encontrado la felicidad genuina. Casi los había olvidado hasta que aparecieron. Sucedió en una noche lluviosa en Los Ángeles. Acababa de terminar una cena de negocios cuando escuché una voz detrás de mí. Bárbara. Me giré lentamente y allí estaban. Charles y Margaret, apenas reconocibles. Su ropa de diseñador, una vez impecable, había desaparecido, reemplazada por chaquetas baratas y desgastadas y jeans desteñidos. El cabello de Margaret, una vez perfecto, estaba opaco y descuidado. Mi padre, una vez un hombre que caminaba con la cabeza en alto, ahora parecía viejo, cansado, derrotado. Debería haber sentido algo, lástima, ira, tristeza. Pero todo lo que sentí fue nada. Necesitamos hablar, dijo mi padre con voz ronca. Me crucé de brazos. ¿Sobre qué? Margaret extendió la mano como si fuera a tocarme, pero retrocedí. Había perdido ese derecho hacía mucho tiempo. Bárbara, por favor, susurró. Cometimos errores, pero somos familia. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba, la desesperación, el último acto de una obra que había terminado hacía mucho tiempo. No respondí de inmediato. Simplemente los miré, asimilando la vista de estas dos personas que una vez controlaron mi vida, me robaron, me descartaron. Y ahora no tenían nada. No eran nada. ¿Ayuda? Repetí lentamente. ¿Quieren mi ayuda? Margaret asintió rápidamente. Hemos estado luchando después de todo lo que pasó con Liam, con la casa. La interrumpí. ¿Quieren decir después de todo lo que hicieron? Silencio. Charles se aclaró la garganta. Bárbara, solo necesitamos un poco de dinero para volver a ponernos de pie. Nada mucho. Sabemos que te ha ido bien y pensamos. Dejé escapar una risa corta y sin humor. Pensaron que simplemente se lo entregaría, como lo hice antes. Margaret se estremeció. Lo sabía. Sabía exactamente lo que había hecho. Lo siento, susurró. Incliné la cabeza.
¿Lo sientes o solo sientes haber perdido? Ninguno de los dos tuvo una respuesta. Y en ese momento me di cuenta de algo. No estaban pidiendo perdón, estaban pidiendo otra oportunidad para usarme. Habían pasado 5 años, pero no habían cambiado. Seguían siendo las mismas personas, todavía buscando a alguien que limpiara su desorden. Y yo seguía siendo su último recurso. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que pudieran ver la frialdad en mis ojos. Tomaron sus decisiones, apostaron sus vidas, su dinero, el futuro de su hijo. Y ahora están pagando el precio. Mi madre dejó escapar un sollozo entrecortado. Pero somos tus padres. No, dije con voz aguda. Son solo 2 personas que me dieron a luz. La lluvia caía más fuerte, empapándolos mientras estaban allí parados, esperando, con la esperanza de un poco de amabilidad. Pero no me quedaba nada que dar. Me di la vuelta, alejándome sin decir una palabra más. No miré hacia atrás esta vez. Sabía que nunca lo haría.